Chicos y chicas, bienvenidos a clase de nuevo una vez más. Hoy vamos a ver lo que nos queda por ver prácticamente, que es la aplicación de lo que hemos visto en este caso de la esfera a una situación real de nuestro día a día, que es en este caso el conocer la Tierra. Vamos a ver qué son las coordenadas geográficas y cómo podemos calcular longitudes dentro de el planeta en este caso donde vivimos, que es la esfera terrestre. Así que nada, en un principio vamos a ver un poquito de teoría sobre qué son las coordenadas geográficas, algunos elementos característicos de la Tierra y luego veremos un ejemplo real donde podemos aplicar el cálculo de longitudes. Así que nada, vamos a ello. Bien, hoy vamos a ver una aplicación de la Tierra como cuerpo geométrico de estos que estamos estudiando en esta unidad. La Tierra en sí tiene forma de esfera. Como bien sabéis, una esfera es un cuerpo de revolución, es decir, aquel que dado una figura plana se hace girar a través de un eje y nos da la forma del cuerpo geométrico. Ese eje en la Tierra se le denomina eje de rotación. Además, la Tierra se denomina geoide, es decir, una forma aproximada de una esfera, pero que está levemente achatada, en este caso por los polos. Pero en términos generales vamos a considerar como si fuera una esfera. Podemos identificar dos puntos claves dentro de nuestra Tierra, que sería el que está totalmente hacia arriba superior, que es el polo norte, y aquel que está hacia abajo totalmente en la parte inferior, que sería el polo sur. Además, dentro de nuestra esfera consideramos distintas circunferencias de distintos radios a medida que aumentamos o disminuimos la altura desde la parte central o desde la que denominamos circunferencia de radio máximo o circunferencia máxima. A todas esas circunferencias se le denomina paralelos y son perpendiculares al eje de rotación. En particular, el más importante o más conocido es el ecuador, que es el único paralelo que es una circunferencia máxima y que nos divide a la Tierra en dos partes. Las otras circunferencias de interés o los otros paralelos de interés son el trópico de Cáncer, que se encuentra en la parte superior del ecuador, y en la parte inferior del ecuador tendríamos el trópico de Capricornio. Además, es de particular interés tener en cuenta los meridianos, es decir, cualquier semicircunferencia que va desde los polos, es decir, desde el polo norte al polo sur o viceversa, y que además son perpendiculares al ecuador. Seguimos con los elementos geométricos que podemos encontrar dentro de la Tierra. El siguiente son los hemisferios, que son cada una de las partes en las que el ecuador separa la esfera terrestre. Nos la separa en dos partes, la parte superior, es decir, aquella que va desde el ecuador hacia el polo norte y que denominamos hemisferio norte, y la parte que va desde el ecuador hacia el polo sur, que denominamos hemisferio sur. Además, si consideramos otro meridiano cualquiera y consideramos la superficie de la Tierra que hay entre esos dos meridianos, que hemos representado en este caso de un color verdoso, a eso se le denomina uso, es decir, la parte de la superficie de la Tierra que está comprendida entre esos dos meridianos. Ese uso ha dado lugar a lo que denominamos ángulo del uso, que es el ángulo que hay entre esos dos meridianos y que es muy importante, ya que gracias a él se ha permitido determinar lo que denominamos uso horario. Es decir, la Tierra se divide en 24 usos horarios, de ahí el hecho que existan las horas, ya que cada uno de esos usos horarios tiene 15 grados de amplitud, debido a que 24 por 15 grados son 360 grados. Es decir, eso es lo que tarda la Tierra en dar una vuelta completa, que son los 360 grados. Es decir, tarda 24 horas, uno por cada uso de los que hay. Además, es de especial importancia considerar el meridiano de Greenwich, que es aquel que denominamos el uso de referencia o uso cero, a partir del cual se construyen todas las franjas horarias que conocemos de nuestra Tierra y podemos determinar, sabiendo cuál es la hora en un lugar y el uso al que pertenece, cuál es la diferencia horaria que hay entre esas dos partes o de esos dos puntos de la Tierra. Pasamos a la parte que quizás más nos interesa, que es la parte de las coordenadas geográficas. Bien, si queremos situar sobre la superficie terrestre un punto cualquiera, porque queremos conocer en qué situación se encuentra, utilizamos las que denominamos coordenadas geográficas.
Esto nos permite localizar o tiene especial relevancia en labores militares, por ejemplo, cuando queremos localizar un barco y nos hace falta identificarlo sobre la superficie terrestre. Como todo sistema de coordenadas, debe estar bien estructurado y tener un sistema de referencia. Igual que tendríamos un sistema cartesiano, aquí cuando utilizamos las coordenadas geográficas también tenemos un sistema muy parecido. Primero tenemos que determinar cuáles son los ejes de nuestro sistema. Pues bien, el eje horizontal va a ser, en nuestro caso, el ecuador, que sería en el sistema cartesiano como el eje de las X. El eje vertical vamos a considerar el meridiano que he dicho de principal importancia, que es el meridiano de Greenwich. Y ese va a ser nuestro eje vertical, o el eje cartesiano sería el eje Y. Además, vamos a utilizar de medidas el grado sexagesimal. Y como todo sistema de coordenadas, una vez que ya hemos establecido nuestros ejes, debemos establecer cuál va a ser el origen, el punto de partida. Y parece prácticamente claro que nuestro punto de partida, nuestro punto de origen, va a ser el punto de corte que hay entre el meridiano de Greenwich y el ecuador. Es decir, el punto origen, que en este caso va a tener dos coordenadas o un par de coordenadas. En este caso sería la 0, 0. 0 grados, 0 grados. Importante, salvo los polos, cada punto que está en la Tierra pasa por un único meridiano y un único paralelo. Es decir, está unívocamente determinado por unas coordenadas geográficas que lo van a determinar, teniendo en cuenta, eso sí, los puntos cardinales que todo el mundo conoce, que es el punto del norte, sur, este y oeste. Es decir, sobre nuestra esfera, el norte se situaría en dirección hacia el polo norte, el sur hacia el polo sur, el este hacia la derecha y el oeste hacia la izquierda. Por lo tanto, si consideramos un punto A que está situado ahí sobre la esfera y queremos saber cuáles son sus coordenadas geográficas, sabemos que ese punto pasa por un único meridiano que hemos representado de color negro y un único paralelo, el cual no hemos representado ya que de momento no nos hace falta. Si queremos situar ese punto A y queremos saber cuáles son sus coordenadas, pues midiendo desde el ecuador y el punto de origen O, vamos a tener que tener en cuenta cómo se obtienen el par de coordenadas o las dos componentes de las coordenadas de ese punto. Entre ellas, ¿qué es la longitud geográfica? Es aquello que se va a medir de izquierda o hacia la derecha. Sobre el ecuador, el ángulo del arco entre el meridiano de Greenwich y el meridiano del punto correspondiente es a lo que denominamos longitud geográfica. Se mide de 0 grados a 180 grados en dirección este o en dirección oeste. En este caso, si queremos ver cuál es la longitud geográfica del punto A, tenemos que medir sobre la línea del ecuador y desde el punto de origen hacia la derecha ese arquito que tenemos ahí, ese ángulo que forma ese arco que hemos representado de color verdoso, parándonos eso sí en el meridiano, es decir, es la distancia, en este caso el arco que hay o el ángulo del arco que hay desde el punto de origen hacia el meridiano del punto. Esa sería la primera componente de una de estas coordenadas. Nos haría falta la segunda, la latitud geográfica, que se va a medir en este caso en el eje vertical, es decir, hacia arriba o hacia abajo. Sobre el meridiano del punto que queremos representar, la latitud geográfica se define como el ángulo del arco entre el ecuador y el punto correspondiente. Se mide de 0 a 90 grados en dirección norte o sur. Es decir, si ya estamos o ya tenemos la longitud geográfica, sobre el meridiano de color negro del punto A, lo que vamos a hacer es ver qué arco hay entre el ecuador y el punto A. Es decir, qué ángulo hay entre el ecuador y el punto A. A eso de ahí, a ese ángulo se le denomina latitud geográfica. Luego el punto A va a tener de coordenadas la primera componente, la longitud, segunda componente, la latitud. Veamos ahora con un ejemplo cómo podemos representar pues unos países o unos puntos en nuestra esfera terrestre. El ejemplo es el siguiente, que nos dice que si situemos sobre la esfera terrestre de forma aproximada las coordenadas O de París, en este caso cuya longitud es 2 grados este y cuya latitud son 48 grados norte, y de Sao Paulo en Brasil, cuya longitud es de 46 grados oeste y cuya latitud 24 grados sur. Por lo tanto, si consideramos nuestra esfera terrestre y tenemos el polo norte, el polo sur
y los puntos cardinales, además de tener nuestra línea del ecuador y nuestro meridiano de Greenwich y el punto origen, que es el punto de intersección de estas dos líneas que hemos mencionado anteriormente, pues en este caso, si queremos representar París, pues tendríamos en primer lugar que irnos 2 grados hacia el este, es decir, hacia la derecha, montando así el arquito de color amarillo que hemos dibujado. Una vez que ya lo hemos hecho, pues lo que haríamos es movernos 48 grados hacia el norte, es decir, 48 grados hacia arriba desde el último punto que hemos dibujado. De modo que cuando lleguemos al final del trayecto, ese será el punto donde quedará representado París con sus coordenadas geográficas. Análogamente, hacemos lo mismo con Sao Paulo, nos dice que nos movamos a partir del origen 46 grados hacia el oeste, es decir, hacia la izquierda. Pues ahí, con la línea de color negra, hemos representado cómo se moverían los 46 grados hacia el oeste. Y ahora nos moveríamos 24 grados hacia el sur, es decir, 24 grados hacia abajo. Marcamos una línea y donde finalice, ahí quedaría representado las coordenadas y donde se localizaría a Sao Paulo. Análogamente podríamos hacerlo en un mapa mundi, en este caso que represente la esfera de la Tierra, pero en un plano. Bien, una vez vista toda la parte teórica correspondiente a este apartado, vamos a ver cómo se calculan distancias dentro de la Tierra, de lo que es la esfera terrestre, ¿vale? Para ello vamos a ver un par de ejemplitos y como nos va a hacer necesario conocer cuáles son las coordenadas geográficas de los puntos a los cuales le queremos calcular la distancia que hay entre ellos, pues de ahí que hemos tenido que ver un poco en qué consiste la forma de la Tierra, los elementos que aparecen en ella y las características o cómo se puede representar puntos en la esfera terrestre. El ejemplo que tenemos es el siguiente, nos dice que tenemos dos puntos P y Q que se encuentran sobre el paralelo del ecuador, ¿vale? Recordar que el ecuador es esta línea que tenemos aquí en nuestra esfera que ya hemos representado y que corresponde a la circunferencia máxima, es decir, aquella que tiene el radio máximo y en este caso va a tener el radio de la Tierra, ¿vale? Que además es uno de los datos que nos da el problema, que el radio de la Tierra son de 6.371 kilómetros. Luego es un dato a considerar y que es importante, ¿vale? Además, nos dicen que ese PIQ tiene 20 grados este de longitud y 35 grados este también de longitud, porque todos los puntos que se encuentran sobre el ecuador, considerar la línea del ecuador como la línea, como si fuera unos ejes de coordenadas, ¿vale? En este caso, el valor de la Y, o el valor en este caso de la vertical, vale 0, porque nos encontramos sobre esta línea. Y por lo tanto, los valores que van a tener, es decir, distintos de 0, salvo el punto de origen, ¿vale? Van a ser todos aquellos que se encuentren en el ecuador, ¿vale? En este caso aquí se mide, recordad que en vertical se mide la latitud y en horizontal se mide la longitud. Por lo tanto me dice que la longitud de los puntos que se encuentran aquí sobre el ecuador, P y Q, son de 20 grados este, 35 grados este, respectivamente. Es decir, 20 grados este es el de P y 35 grados al este es el de Q. Y nos piden cuál es la distancia que hay entre ellos. Por lo tanto, lo primero que yo voy a hacer va a ser representar esos puntos y la situación que nos piden, porque realmente qué es la distancia y cuáles son los datos que me están dando. Bien, para pintar, el punto P se encuentra 20 grados hacia el este, es decir, 20 grados hacia la derecha. Pues partiendo del origen y sobre la línea del ecuador, pinto más o menos 20 grados aquí, ¿vale? No hace falta que sea exacto, ese sería el punto P. Y nos dice que el punto Q se encuentra a 35 grados al este, luego se encontraría más o menos a esta distancia, ¿vale? Ese sería nuestro punto Q. Nos piden, ¿vale? ¿Cuál es la distancia que hay entre ellos? Es decir, este cachito de aquí, ¿vale? Este cachito de ahí. Por lo tanto, si yo completo lo que es la circunferencia mía, ¿vale? Si la completo, lo que tenemos, lo que nos ha pedido es este cachito de circunferencia. Por lo tanto, debemos de tener en cuenta de que desde el centro de la Tierra, ¿vale? Hasta el punto P, esto es el radio de la Tierra. Y la misma distancia hay desde el centro de la Tierra hasta el punto Q, ¿vale? Luego ahí tenemos los dos radios de la Tierra. Y aquí se ha formado un angulito, ¿vale? Al que llamamos alfa. Por lo tanto, ese alfa es la diferencia que hay entre los dos ángulos de aquí,
¿vale? Es decir, es la distancia que hay en ángulos desde P hasta Q. En este caso siempre se hace el más grande entre el más pequeño, el de la derecha entre el de la izquierda. Por lo tanto, ¿cuál es ese alfa? Que eso es lo primero que vamos a calcular. Lo voy a poner aquí de negro. El ángulo que hay entre P y Q, ¿vale? Este de aquí va a ser 35 grados menos 20 grados. Que esto nos da 15 grados. Luego ese es el ángulo de barrido. Ese es el ángulo de aquí. ¿Qué es lo que queremos calcular? Esta longitud del arco de una circunferencia. Eso, como vimos en los temas anteriores, la longitud de un arco de una circunferencia viene dado por la expresión siguiente. La longitud del arco es igual a la misma que la longitud de una circunferencia, pero está multiplicada por una proporción con respecto al ángulo, ¿vale? Recordad de que si el ángulo de giro es 360, esto se nos iba y nos queda la longitud de la circunferencia en completo, pero como solamente queremos un arquito, nos hace falta ese dato. En este caso, el radio, ¿vale?, que tenemos que considerar es justamente el radio de la Tierra, que es uno de los datos que ya tenemos, ¿vale? Por lo tanto, conocemos el ángulo de giro o el ángulo que hay entre P y Q, conocemos el radio de la Tierra, pues ya podemos calcular perfectamente, sin ningún problema, cuál va a ser la longitud, ¿vale?, entre P y Q, ¿vale? Esa longitud entre P y Q es la misma que la longitud del arco, luego sería 2 por pi por el radio de la Tierra por el ángulo que se ha formado, ese alfa de ahí, partido de 360. Hacemos esa operación de nuevo, y como siempre, con nuestra calculadora. 2 por 2631 por 15 entre 360. Esto nos da 6371 partido de 12 pi, ¿vale? Que si alguien lo quiere poner en decimal, quedaría que la distancia que hay entre esos dos puntos en la Tierra sería de 1667,92 kilómetros, ¿vale? Y esa sería la solución de el ejercicio, en este caso el problema que se nos está planteando. Bueno, vamos a ver ahora otro ejemplito para ver si os queda un poco más claro. En este caso lo hemos visto sobre la línea del ecuador, lo vamos a ver ahora sobre un meridiano. Importante también a tener en cuenta, nos podríamos preguntar, bueno, y entre otros dos puntos que nos encontráramos del ecuador, por ejemplo, del ecuador no, en otro paralelo, imaginar que nos piden unos puntos que estén situados en este paralelo de aquí, ¿vale? Estos dos puntos, ¿cuál es la distancia que hay entre ellos? Bien, aquí ya tendríamos un pequeño problema. ¿Por qué? Porque nos deberían de dar el radio, ¿vale?, que hay desde el eje prácticamente de la Tierra a cada uno de esos dos puntos, ¿vale? Debería darnos el radio de esa circunferencia, porque no es el mismo el radio de la Tierra aquí que el radio de la Tierra aquí. De hecho, el radio de la Tierra es correspondiente a la circunferencia máxima. Luego cabría preguntarse esa duda y eso no lo vamos a ver, ¿vale? Así que nada, vamos a ver el otro ejemplito, a ver si también os sirve de ayuda y os puede clarificar un poco esto. Vamos a ello. Bien, antes de pasar a calcular la distancia entre dos puntos que se encuentran en el mismo meridiano, vamos a ver otro ejemplito de dos puntos que se encuentran también sobre el ecuador, ¿vale? Pero que se encuentran con respecto al origen, uno hacia la derecha del origen y otro hacia la izquierda, ¿vale? El procedimiento es similar. De nuevo vamos a tener que calcular la longitud de un arco de una circunferencia, ¿vale? Que es la distancia que va a haber entre esos dos puntos. Conocemos el radio de la Tierra, pero de nuevo nos hace falta saber cuál es el ángulo que hay entre esos dos puntos. Representando nuestros puntos, ahora el punto P se encuentra a 15 grados hacia el oeste, es decir, 15 grados hacia la izquierda. Luego, desde el origen, 15 grados hacia la izquierda, podemos considerar que ese es mi punto P. Y el punto Q era similar al que teníamos antes, ese no ha cambiado. Por lo tanto, el arco que hay o el ángulo que hay entre ellos, desde el centro de la Tierra hacia P, ese es el radio de la Tierra, desde el centro hacia Q es el radio de la Tierra. Recordar que desde el centro o cualquier punto de la circunferencia el radio es el mismo y es el radio de la Tierra. Y esto que se encuentra aquí, esto de aquí, este ángulo, es el ángulo o diferencias de ángulo de longitudes entre el punto P y el punto Q. Por lo tanto, un truquito que se os puede venir bien, ¿vale?, es considerar de que esto de aquí son unos ejes cartesianos. Recordar que en los ejes de coordenadas de toda la vida de Dios que conocemos
Todos los valores que van hacia arriba son positivos, todos los que van hacia abajo son negativos, y los que van a la derecha también son positivos, y los que van a la izquierda son negativos. Por lo tanto, decir que algo se encuentra, algún punto se encuentra a 15 grados hacia el oeste, es lo mismo que decir menos 15 grados, ¿vale? Y que algo se encuentra a 35 grados hacia el este, es lo mismo que decir, perdón, aquí 35 grados en positivo. Por lo tanto, la diferencia que hay de ángulos entre P y de Q es, como he dicho antes, el de la derecha menos el de la izquierda, sería el de Q, 35 grados, menos el de P, que sería menos 15. Haciendo esa operación entre números enteros, nos queda que la diferencia que hay entre ellos es de 50 grados. Conociendo que esto es 50 grados y que conociendo el radio de la Tierra, ya podemos calcular la longitud de la distancia que hay entre P y de Q, que en este caso, ¿vale? Aquí. La longitud entre P y Q va a ser 2 por pi por el radio de la Tierra por el ángulo de giro, en este caso el ángulo que hay entre P y Q, entre 360, ¿vale? Recordar que esa distancia que queremos calcular es esto de aquí, la distancia que estoy pintando de verde, que es el arquito de esa circunferencia. Por lo tanto, esto, una vez que lo introducimos en nuestra calculadora, 2 por pi por 6.371 por 50 entre 360 nos da 5.559,75 kilómetros, ¿vale? Y esa es la distancia que hay entre P y Q en la esfera terrestre. Así que nada, así quedaría otro ejemplito más. Vamos a verlo ahora sobre el mismo meridiano, que es similar. Es volver a repetir el procedimiento. Vamos a ello. Bien, ahora vamos a ver cómo se resuelve o cómo se calcula la distancia entre dos puntos que se encuentran sobre el mismo meridiano, y a diferencia que con cualquier punto que se encuentre en el mismo paralelo, esto sí lo podemos calcular independientemente del meridiano en el que nos encontremos, ya que si recordáis la definición de meridiano es la semicircunferencia, ¿vale? Que va desde el norte al polo sur, cualquier semicircunferencia, luego puede ser cualquiera de ellas. Y todos los puntos que van desde el polo norte hacia el polo sur, todos los que se encuentran en ese mismo meridiano, están todos a la misma distancia del centro de la Tierra, por lo tanto van a tener el mismo radio terrestre. A diferencia de lo que ocurría en los paralelos, que el radio de esa circunferencia del paralelo va a ser distinto en cada caso. Por lo tanto, nos dicen que tenemos dos puntos, P y Q, que están en el mismo meridiano. Yo voy a considerar un meridiano cualquiera, es decir, el que me dé la gana, porque me da igual que esté hacia el este, que esté hacia el oeste, no me importa, ¿vale? Luego consideramos este meridiano aquí por comodidad, ¿vale? Nos dicen que en esos puntos P y Q se encuentra uno a latitud 0 grados, ¿vale? Un punto que está en latitud 0 grados es aquel que se encuentra sobre el ecuador. Luego ese de ahí va a estar en el meridiano verde, que es representado de color verde, un meridiano cualquiera, y va a tener 0 grados de latitud, es decir, de altura 0 grados. Luego va a estar aquí, ¿vale? Ese va a ser nuestro punto P en este meridiano. No lo podemos pintar aquí porque sería otro meridiano distinto. Tiene que estar sobre el meridiano de color verde. Y luego nos dice que se encuentra el punto Q a 45 grados hacia el sur. Es decir, sobre el mismo meridiano, 45 grados hacia el sur sería aquí abajito, ¿vale? Todo se representa ahora sobre el mismo meridiano. En este caso, el punto P ha caído también en el ecuador porque tenía latitud 0, ¿vale? Luego este sería el punto Q. Igual que hemos hecho antes, nos piden cuál es la distancia que debemos calcular. ¿Cuál es la distancia entre ellos? Pues mirad, la distancia que queremos calcular es este arquito de aquí, arquito de circunferencia. ¿De qué circunferencia? ¿De dónde saco yo también, igual que antes, la diferencia de ángulos? Pues mirad, desde el centro de la Tierra hasta P tenemos el radio de la Tierra. Desde el centro de la Tierra hasta Q volvemos a tener el radio de la Tierra. Y esta diferencia de ángulos de altura es en vertical a lo que nosotros vamos a llamar las diferencias de latitudes, ¿vale? Las diferencias de altura. Ese va a ser en este caso el ángulo alfa que tenemos que utilizar de nuevo en el cálculo de la longitud del arco de la circunferencia. Y se calcula exactamente igual, siempre de lo más positivo a lo más negativo. Luego el ángulo alfa vendrá dado de la siguiente forma. Vamos a ponerlo aquí en rojo. Primero, el punto más hacia arriba, en este caso el más positivo, es el de P. Su latitud es 0 grados.
y le restamos la de Q, que su latitud es 45 grados al sur, que ya dije antes que si iba hacia el sur va a tener valor negativo, luego va a ser de menos 45 grados. Luego la diferencia en este caso de grado justamente es la que cabría esperar, que es 45 grados en positivo, ¿vale? Siempre en positivo. Por lo tanto, ¿cuál es la longitud del arco que queremos calcular? Pues en este caso, la longitud que hay o la distancia que hay entre P y Q va a ser 2 por pi por el radio de la Tierra, 6.371, por el ángulo 45 entre 360. Pues igual que antes, volvemos a utilizar nuestra calculadora para calcularlo. 2 por pi por 6.371 por 45 entre 360 nos da, aquí abajito lo pongo, 5.003,77 kilómetros. Y esa sería la distancia entre esos puntos, ¿vale? Pues nada, hasta aquí todo lo que teníamos que explicar por hoy. Espero que os haya servido de ayuda este vídeo. Como comenté al principio, espero que estéis todos bien y bueno, que el periodo este no sea muy pesado para ustedes, que vayamos poquito a poco, que os lo toméis con calma y nada, espero que hagáis bien las actividades y nos vemos en clase.